Bueno, pues nada, bienvenidos a esta novena sesión del curso de filosofía. Y en esta novena sesión tenemos un programa muy amplio, porque si ya nos hemos trasladado, hemos estado en el mercado, en el taller, los foros de la producción económica, los foros de la venta, de la compraventa. Hoy nos toca pasearnos por otro foro que es, dentro de la ciudad, importante, que es la academia, ¿no? La academia. Digo academia porque en realidad lo que toca es el lugar donde se aprende, ¿no? El lugar donde se conoce y se transmiten los saberes, y eso es la universidad. Pero, como sabemos todos, la primera universidad que hubo en Occidente, la primera universidad fue la Academia de Atenas, fundada por Platón en el siglo IV a.C. Bueno, pues hoy nos toca el mundo del saber, el saber humano, digamos, el conocimiento, la ciencia, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, nos toca, vamos a tener como tres apartados fundamentales. Uno, ¿qué es conocer? El conocimiento. Muy buenas. El conocimiento, y luego nos vamos a ocupar de la ciencia natural en primer lugar, natural, y las ciencias humanas. Bueno, pues este es el recorrido que queremos hacer esta tarde. Como ven, cada uno de estos temas pues, nos podría ocupar una clase, un curso, o sea, son temas enormemente amplios, ¿no? Pero aquí lo que vamos a hacer es sencillamente sobrevolar estos temas, y situarnos en las ideas principales, ¿no? Bueno, pues el conocimiento, ¿no? Eso que es tan propio del ser humano, del Homo sapiens, el ser que conoce, ¿no? Que sabe, que le interesa conocer, que busca la observación de las cosas, que está siempre indagando, está buscando enterarse de todo, ¿no? Bueno, pues es propio del ser humano el buscar el conocimiento de la realidad, ¿no? Ya decía Aristóteles en la Metafísica, en uno de sus principales libros, la primera frase es: todos los hombres desean por naturaleza saber. Es decir, estamos deseosos de saber, estamos deseosos de conocer lo que está pasando en el mundo, lo que sucede, la naturaleza, las personas, los eventos sociales. Estamos todos deseosos de información. Estamos en la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Y hoy día, pues lo que es la gran revolución de los tiempos actuales es la revolución del conocimiento. Es decir, que hoy día tenemos acceso, a través de las redes sociales, tenemos el acceso a todos los saberes y de una manera pues inmediata, ¿no? Gracias a las tecnologías actuales, que son medios de difusión del conocimiento y de acceso del conocimiento, ¿no? O sea que tenemos una gran fortuna en este sentido, ¿no? Antes había que trasladarse a las bibliotecas o había que trasladarse a las academias, a los lugares donde se impartía el saber. Ahora lo tenemos todo en casa, ¿no? ¿Verdad? Lo tenemos todo en el teléfono móvil. Bueno, ¿qué es conocer? Por una parte existe el conocimiento de la realidad concreta, ¿no? La realidad concreta, toda la realidad se está moviendo. Todos los seres estamos en movimiento. Bueno, pues el conocimiento es una captación
de ese ser que se mueve. Para conocer ese movimiento, esas acciones, esa actividad, esa conducta, ese comportamiento o esas manifestaciones de los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Es decir, es captar, conocer, está definido clásicamente como la posesión intencional del objeto conocido. Es decir, yo me hago con lo conocido cuando conozco. Conocer es poseer. Captar. Conocimiento está muy relacionado con el concepto, ¿no? El concepto es algo que es algo concebido, es decir, yo concibo el concepto. Cuando concibo el concepto, los clásicos decían, lo que concibo es la forma separada de la materia del objeto. Es decir, conozco la esencia, la naturaleza de la realidad. Esa es un poquito la concepción clásica de conocer. Conocer es captar, abstraer de esa realidad que tengo delante, abstraer qué es lo que me importa, abstraer lo más relevante. Si yo estoy ante una realidad, una persona, un animal que está delante de mí, captar lo esencial de eso, lo prioritario, lo más importante, lo más relevante, ¿no? Y si estamos ante una realidad genérica, pues captar lo esencial de todas de esa pluralidad. Si estudio pues, las plantas, o estudio los árboles, o estudio pues, una determinada realidad, pues de la que hay una especie vegetal, una especie animal, pues me interesa captar las propiedades, las cualidades, las características, lo que de alguna manera es permanente en esa realidad, ¿no? Lo permanente. No me interesa a lo mejor lo mudable o lo que sucede de una manera accidental, sino lo que es en esencia, en esa realidad, ¿no? Por tanto, conocer es captar la realidad, captar lo esencial, captar lo permanente, captar la esencia o el universal, lo que es genérico, ¿no? Lo genérico, ¿no? Bien, existe por tanto un conocimiento de lo concreto, un conocimiento abstracto, un conocimiento intuitivo, ¿no? Bueno, pues por ahí viene la idea de conocer, y yo ahora no me quiero entretener más aquí para pasar a lo que es específico de la ciencia. Lo que es específico de la ciencia es el conocimiento riguroso. El conocimiento estudiado detenidamente. El conocimiento científico es aquel conocimiento que parte de la observación de los fenómenos de la naturaleza y trata de captar, ve que en la naturaleza hay unos dinamismos, la naturaleza hay unos fenómenos, hay unas leyes que están ahí, que fijan de alguna manera el comportamiento habitual de la realidad. Entonces, la ciencia lo que hace es partir de la observación. Parte de la experiencia. Y a partir de la experiencia busca pues llegar a lo que es el conocimiento de las leyes dinámicas, todo ese dinamismo que hay en la naturaleza. Hay unas leyes dinámicas, pues esas leyes que rigen la naturaleza, pues por ahí va el concepto de ciencia, ¿no? Claro, la ciencia paradigmática, si alguien hoy día nos pregunta, bueno, ¿cuál es la ciencia paradigmática para la filosofía del siglo XVIII, XIX, XX? Pues sobre todo para la filosofía del siglo XVIII, la ciencia paradigmática es la física de Newton, ¿no? Newton, ¿qué hizo en el siglo XVII cuando vivió? Pues deslumbró al mundo con las
leyes de la gravitación universal. Nos podemos imaginar a Newton con su telescopio observando los astros, los planetas, y veía el Sol y pensaba, bueno, pues los planetas que están girando en torno al Sol, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, bueno, pues están describiendo órbitas, y si están circulando, están circulando alrededor del Sol y a través de órbitas elípticas, bueno, pues es porque hay una fuerza de atracción entre el Sol y cada planeta. Por tanto, observando el movimiento de los planetas, él intuyó que había una fuerza de atracción y pudo más o menos calcular la masa de los planetas, la distancia, que todo eso, pues, todas esas observaciones ya se venían haciendo desde siglos atrás, y consiguió establecer la relación entre la masa y la distancia. Logró llegar a esa noción de fuerza gravitatoria que establece la relación matemática entre la masa y la distancia. Vio que la fuerza de atracción de los cuerpos es proporcional a la masa e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, ¿no? Bueno, pues eso es la ciencia, ¿no? Y Newton es el paradigma de lo que es la ciencia. La ciencia, el método de la ciencia, estamos hablando de las ciencias sobre la materia inerte, por tanto la física, la química. Ahora dicen, bueno, pues la química realmente se retrotrae bastante a la física, ¿no? Bueno, pues lo que tienen los métodos, los métodos de las ciencias sobre la gravedad inerte, es el método de la inducción. Hipotético deductivo, es decir, a partir de la observación, capto unos fenómenos, digamos, unas maneras de funcionar la realidad, y me elevo por la inducción estableciendo hipótesis. ¿Cuál puede ser la hipótesis que explique el dinamismo de estos cuerpos? Pues puede ser esta ley, o puede ser la hipótesis, puede ser una posible ley, una posible fórmula. Bueno, pues pruebo a ver si luego puedo verificar las consecuencias de esa ley, y si digo, si yo he previsto, según mi ley, según la hipótesis matemática, que Venus tiene que aparecer en tal lugar, a tal hora, porque conozco la ley de funcionamiento, y resulta que en el momento previsto está ahí ese planeta, digo, esta teoría funciona, esta hipótesis se convierte, por tanto, en una ley, porque ha sido verificada experimentalmente, ¿no? Bien, pues, ¿qué ocurre con...? Bueno, luego tendríamos los grandes descubrimientos a partir de Newton. En física será la teoría de campos, ¿no? Con el electromagnetismo, ¿no? Aquí el electromagnetismo. Claro, nos imaginamos a Faraday, que fue el gran físico del electromagnetismo, haciendo sus experimentos, viendo cómo con un imán y restos de limadura de hierro, pues cómo las limaduras de hierro pues, se configuraban de formas muy curiosas ante la presencia de un imán. Bueno, pues aquí hay una alteración entre dos cuerpos, ¿verdad? El imán y las limaduras de hierro, ¿no? Es decir, los cuerpos se atraen o se repelen, eso es el electromagnetismo, ¿no? Y bueno, y Faraday se daba cuenta de cómo se producían los fenómenos, y empezó a darse cuenta de esa relación que había entre el circuito eléctrico, por el que crea un campo electromagnético, un imán que tiene también un campo electromagnético, y cómo interactúa todo eso. Luego va a ser Maxwell
el que, como sabemos, que estaría Faraday. Luego sería Maxwell el que va a llevar a matematizar todos esos descubrimientos de Faraday, que Faraday no tenía la suficiente matemática, conocimientos matemáticos, para poder, digamos, traducir a fórmulas matemáticas el electromagnetismo. Bueno, pues lo que vemos es cómo la ciencia ha ido desarrollándose, la ciencia física, la ciencia matemática, y luego en el siglo, ya más recientemente, en el siglo actual, bueno, en el siglo XX, la teoría del relativismo con Einstein, ¿no? Y todos los físicos en el que vemos cómo todo esto crea una nueva concepción de lo que es el mundo, ¿no? Y de lo que es el universo. Es decir, que los cuerpos, entre ellos, se interactúan, ¿no? Hay un campo de cuerpos, ¿no? Y por tanto unos están en relación con otros y no nos extraña pues ese experimento que hizo Einstein de descubrir que la luz, los fotones, ante la cercanía de una masa fuerte, como es una estrella, pues se produce el espacio se curva, ¿no? Se producen unas alteraciones ahí que son sorprendentes, ¿no? Bueno, todo eso lleva a una concepción, por tanto, de la ciencia y del mundo. Aquí tendríamos que ver también los enormes avances que se produjeron en el ámbito de la biología, ¿no? La bioquímica, la biología molecular, cuando pues, se descubre pues la célula, se estudia la célula y los componentes químicos que hay dentro de la célula, el ADN, toda la información genética, cuando además se estudian las proteínas y se ve cómo una proteína pues tiene un modo de estar plegada y una composición química que realiza unas funciones específicas dentro del ser vivo, ¿no? Entonces, claro, la observación, ¿no? El conocimiento, el poder llegar a ver estas cosas con los microscopios, los microscopios electrónicos y encontrar la estructura, lo digo ya cuando se ha desvelado el código genético humano, ¿no? Y se ha encontrado la relación que hay entre alteraciones genéticas y enfermedades, ¿no? Detrás de todo esto hay una información, hay una cantidad de estudios, hay una cantidad de observaciones y hay un conjunto de hipótesis que luego se van verificando y así la ciencia avanza, ¿no? Así avanza la ciencia, a base de observación, a base de hipótesis, a base de experimentos, ¿no? Y de comprobar que esas intuiciones que tiene el científico, pues resulta que algunas como al que le toca la lotería, pues ha dado en el clavo, ¿no? Ha dado en el clavo y dice, pues he descubierto cómo funciona, en fin, cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona la biología, cómo funcionan los seres vivos, y así se han desarrollado las ciencias naturales, ¿no? Esto es lo que yo quería decir sobre las ciencias naturales, ¿no? El modelo de ciencia, por tanto, es la física de Newton y luego todas las ciencias que han venido después, pero en el fondo, esto dio lugar a una concepción de que la ciencia por antonomasia es la ciencia experimental, la ciencia que se puede verificar. Y eso llevó a lo que conocemos por cientificismo, el cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? Bueno, pues para ciencias, la ciencia experimental. El resto de las ciencias, lo que llamamos, lo que se ha podido hablar de ciencias humanas, las de toda la vida, pues sobre toda la vida se han desarrollado ciencias humanas, pues, la economía, la psicología, la filosofía, luego vino la sociología y tantas ciencias, el derecho, por supuesto, en fin, podríamos
Todas estas ciencias, desde el cientificismo, ¿cómo se conciben? Bueno, como ciencias secundarias. ¿Por qué? Porque no siguen el paradigma de ciencia que es la ciencia de Newton, la ciencia experimental, la ciencia que además permite el progreso. Entonces aquí el gran exponente del cientificismo es Auguste Comte, filósofo francés, que bueno, pues está en el contexto de la filosofía positivista. ¿Qué es la filosofía positivista? El positivismo, aquella filosofía que es heredera de ese planteamiento en el que lo realmente valioso para el saber auténtico es el saber experimental, el saber que se puede verificar y además el saber que permite obtener utilidades. ¿Qué es útil? ¿Por qué? Porque la ciencia permite la técnica y la técnica resuelve problemas, resuelve enfermedades, resuelve la producción económica, resuelve muchas cosas, ¿eh? Pero en cambio las ciencias humanas, pues uno dice, bueno, pues realmente no tienen esta utilidad práctica, ¿no? Entonces, en este contexto del cientificismo y de Comte es cuando aparece el gran filósofo que yo quería traer esta tarde. Quería traer dos filósofos que son Dilthey y luego hablaremos de Gadamer. Dos filósofos alemanes. Y estos filósofos se dan cuenta de que el gran problema que tenemos es el estatuto epistemológico, es decir, el valor como ciencia de las ciencias humanas. Las ciencias humanas son las ciencias muy desprestigiadas, porque tenemos el modelo de ciencia del cientificismo, el modelo de ciencia experimental. Entonces, ¿cómo salvamos las ciencias humanas? Lo que Dilthey llamaría las ciencias humanas o ciencias del espíritu, ¿no? Entonces, ahí es cuando surge el gran concepto, que es el concepto de comprensión. A diferencia de las ciencias naturales, que lo que buscan es explicar los fenómenos y conocer las leyes de los fenómenos a través de las explicaciones de todo lo que es el aparato científico, hay una realidad. Claro, las ciencias naturales funcionan explican, ¿verdad?, los fenómenos naturales y lo explican con el binomio causa-efecto, ¿no? Es decir, lo que ven es que si se produce un efecto es porque detrás hay una causa, y lo que yo trato como científico es descubrir cuál es la causa que hay en ese efecto. Es decir, conocer los efectos, los fenómenos de la naturaleza, conocer sus causas. Este binomio es útil para las ciencias naturales, las ciencias experimentales, pero no para otra realidad, una realidad nueva que aparece en el universo, que es el ser humano, el Homo sapiens. ¿Por qué? Porque el Homo sapiens tiene una peculiaridad, que es algo que no entra en la relación causa-efecto. Y esa peculiaridad es la libertad. Las acciones que realiza el Homo sapiens no son acciones de causa-efecto. ¿Por qué? Porque el modelo de causa-efecto puede servirme para conocer la conducta de un perro, de un gato, de un caballo, de una vaca, es decir, cómo funciona el dinamismo y el comportamiento de los seres vivos o de los planetas o de los cuerpos, la manzana que cae de verdad atraída por la gravedad. Eso sí que efectivamente obedecen a leyes mecánicas o a leyes conductuales de los seres vivos, pero en el hombre hay una novedad radical. Y esa novedad radical es la libertad. Y entonces
las acciones, las ciencias del espíritu, ¿qué estudian? Estudian precisamente las acciones humanas. Estudian lo que es propio de la libertad y lo propio del ser libre, que es la cultura. Las acciones libres, las acciones que el hombre realiza, las instituciones, las costumbres humanas de los pueblos, no se pueden reducir a un problema de causa-efecto. Y efectivamente, dentro de las ciencias humanas ha habido la tentación, y en cierto modo hay una parte de ciencias humanas que pueden obedecer a modos de ser del hombre o conductas que son puramente naturales, ¿no? Y existe también un sociologismo positivista, es decir, bueno, pues yo puedo estudiar la sociedad y estudiar una serie de leyes, estadísticamente lo que sucede, lo que pasa cuando sucede un fenómeno de este tipo, entonces, bueno, y puede estudiar los conflictos, incluso puedes hacer una teoría de un delincuente. Un delincuente, pues es un señor que resulta que haga una estadística de todos los delincuentes y bueno, pues ya se ve que la persona que tiene estos rasgos, que tiene esta historia, que tiene este pasado o es un prototipo de delincuente. Es decir, que hay posibilidad de hacer un tipo de ciencia humana basada, sobre todo en estadística, en matemática, en comportamientos en constantes más o menos frecuentes, pero lo que son las ciencias humanas, si yo realmente quiero abordarlas en su especificidad propia, entonces tengo que partir del conocimiento, del estudio de la acción considerada desde el actor, desde el interior del actor. Y eso requiere un método distinto, que es el método de la comprensión. En alemán el Verstehen, si no me equivoco, es decir, a diferencia del Erklärung, que es explicar, ¿no? Es decir, el Verstehen, el entender, el comprender, ¿no? El comprender. ¿Qué sucede si yo quiero comprender? Esto la experiencia nos lo dice. Si yo quiero comprender la conducta de un hijo, ahora está la serie de adolescencia, la conducta de un hijo adolescente, en el fondo yo necesitaría sentarme con él y preguntarle, hijo, ¿por qué actúas así? Y si aquel hijo tiene mucha confianza y además es capaz de explicarse a sí mismo y de comprenderse a sí mismo, diría, pues mira papá, lo que me está pasando es que yo tengo una ansia de libertad muy grande, es que yo lo que me ha ocurrido es que he tenido un problema con un compañero de curso, es que al final pues, nos hemos liado a tortas los dos, es que al final él me ha insultado, él resulta que ha mencionado a mi novia, entonces yo he saltado como un tigre, entonces le he partido la cara, entonces, bueno, ahora empiezo a entender lo que ha pasado por tu mente, por tu motivación, por tus emociones, Es decir, lo que viene a decir Dilthey es que para conocer lo que hace una persona, yo lo que necesito es, y dice Dilthey, un concepto clave que es revivir. Es decir, conocer las vivencias del autor de una acción y meterme en su motivación interna. Revivir desde dentro la acción humana. Y eso me sirve no solo para comprender, por ejemplo, un texto, porque claro, aquí el comprender, la comprensión, está relacionada con una ciencia que se llama hermenéutica. La hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la comprensión. ¿Para qué se ha utilizado clásicamente la hermenéutica? Para comprender los textos, sobre todo los textos antiguos. La hermenéutica de la Biblia, por ejemplo, la comprensión de los textos bíblicos. La hermenéutica de la literatura de Homero, pues, comprender por qué Homero escribió la Odisea, qué mundo cultural tenía Homero para que él escribiera esa obra. Pues entonces me tengo que ir al contexto. Me tengo que ir al contexto de la obra, me tengo que ir al momento histórico en el que se escribió esa obra, me tengo que meter en la cultura de Homero.
Si yo quiero entender la poética de Platón, o la República de Platón, me tengo que meter en el mundo griego, en la cultura griega, en el contexto de la historia. Y entonces, si yo me meto en ese contexto histórico, puedo comprender por qué se escribió lo que se escribió, por qué se produjeron las obras que se produjeron entonces. Y así eso me permite comprender la literatura, me permite comprender el derecho romano, me permite comprender los hechos de la historia, me permite comprender, es decir, todo lo que es las obras culturales a lo largo de toda la historia. Lo que tengo que hacer, según Dilthey, es meterme en ese contexto cultural de la época y a entender al autor. Es Dilthey que hace, pues, emplea la hermenéutica para la explicación de las ciencias del espíritu. Toma el concepto de hermenéutica, lo toma de un autor alemán que había escrito un tratado de hermenéutica, Schleiermacher, no sé si les suena. Este autor que escribió un tratado de hermenéutica y que fue olvidado, porque la verdad es que en aquella época Dilthey, estamos en el siglo XVIII, ahora les voy a decir con un poquito de exactitud la fecha de Dilthey. Dilthey es, siglo XIX, nace en 1833 y muere en 1911, con lo cual estamos en todo el siglo XIX, ¿no? Schleiermacher es de poco antes. Entonces, Dilthey consigue, a través de su obra, consigue fundamentar las ciencias del espíritu. Y realiza, pues, aborda todo un estudio de lo que es la hermenéutica, la comprensión. Hermenéutica viene del dios Hermes, que es un dios muy curioso. El dios Hermes es el dios de los viajeros. Ese Dios que atraviesa las fronteras, que acompaña al viajero más allá de las fronteras, a los comerciantes, y además es el Dios que les hace que un comerciante, pues, pueda, con un poco de cuquería, sacar beneficio propio, entendiendo y un poquito también engañando a aquellos con los que trapichea y con los que comercia, ¿no? Es decir, Hermes es también el dios que permite descubrir lo ignoto, lo profundo, lo que está ahí, ¿no? Lo que está en el texto. O sea, se va a aplicar a los textos. Es decir, la hermenéutica es la ciencia que me permite interpretar el fondo del texto, conocer el fondo del texto, comprender el texto. Entonces, ¿qué es lo que dice Dilthey? Pues lo que hacen las ciencias y lo específico de las ciencias del espíritu y lo que requieren las ciencias del espíritu es la comprensión, la hermenéutica. Comprender el sentido de los textos que tratan sobre el espíritu humano, sobre la cultura. Entonces, lo propio de todas las ciencias del espíritu es que se basan en un método comprensivo, en la hermenéutica, para comprender, entender lo que está ahí, ¿no? Y la hermenéutica va a permitir entender, pues, los textos legislativos, los textos de derecho, los textos jurídicos, los textos literarios, los textos filosóficos, porque dice, toda obra humana tiene que ser comprendida y revivida en su época histórica, en su momento histórico, en su contexto histórico. Por tanto, yo tengo que conocer la tradición histórica en la que esa obra ha salido y ha venido al mundo, ¿verdad? Entonces, me tengo que meter en ese contexto. Claro, lo que dice Dilthey y es
es muy interesante y permite de alguna manera justificar las ciencias del espíritu, las ciencias humanas. Porque esa es la clave y eso es algo específico y de esta manera logra Dilthey pues establecer esa distinción. Bueno, pues aquí están las ciencias naturales, muy útiles para lo que sirven, pero luego las ciencias del espíritu tienen un método propio y un método que no es el científico de la ciencia experimental. Por lo tanto, no sirve el método de la ciencia, sino que sobre todo hay que comprender el contexto cultural de cada obra, de cada rama, de cada ciencia del espíritu, para poder, metiéndome ahí, pues darme cuenta de lo que significa esa obra, ¿no? Bueno, pues aquí lo que ya me interesa a mí, bueno, entonces lo que ocurre es que lo propio de Dilthey es el llamado historicismo. El historicismo es que Dilthey no solo señaló, es decir, la manera comprensiva para llegar a ese objeto de comprensión y poder tener una comprensión cabal, objetiva y completa de la ciencia y del objeto, ¿no? Sino que además dice, como todo producto cultural acontece en una época histórica, todo producto cultural está determinado por esa época histórica, por ese contexto histórico. Entonces, de alguna manera, Dilthey lo que plantea es un historicismo, es decir, si no nos metemos en la época, en la historia, no podemos comprender. Tenemos, por tanto, que retrotraernos a la época histórica. Incluso las obras filosóficas no se pueden entender si no se mete en esa perspectiva. Acuérdense ustedes de que ese perspectivismo está también presente en Ortega y Gasset. Dice, cada persona cuando realiza una producción, una poesía, una obra literaria, está en un punto, y desde ese punto de vista contempla y realiza todo. Por tanto, yo tengo que meterme en esa perspectiva, en ese punto, para desde esa perspectiva, pues, comprender lo que son los productos culturales, ¿verdad? En el fondo, nos está diciendo Dilthey que toda la existencia humana requiere comprensión. La comprensión no es propia solo de las ciencias del espíritu, sino también de toda existencia. De hecho, luego vendrá otro filósofo que es Heidegger, ¿no? Bueno, Heidegger es existencialismo, ¿no? Algunos no estarían muy de acuerdo en que es, pero es un filósofo de la existencia, ¿no? Y dice Heidegger, realmente existir es comprender. Existir requiere comprender, ¿no? Bueno, pues ya paso a Gadamer. Gadamer nace en el año 1900 y muere en el año 2002, o sea, muere con 102 años, ¿no? Gadamer es el padre de la hermenéutica filosófica. Es decir, con Gadamer llega ya esa hermenéutica de Dilthey, ya adquiere un cuerpo mucho más sólido, ¿no? Es que Gadamer era amigo de Heidegger. Entonces Heidegger se lo llevó bueno, al final acabaron en la misma universidad y se hicieron muy buenos amigos, ¿no? Pues no sé si Gadamer me parece que llegó a escribir una biografía de Heidegger, me parece, ¿no? El caso es que eran muy buenos amigos. Y se dice que Heidegger sacó a Gadamer del contexto de la filosofía neokantiana en la que estaban los compañeros de Gadamer, ¿no? Y se lo llevó a un planteamiento mucho más existencial, ¿no? Gadamer va a profundizar en esto de que la existencia requiere comprensión.
y que todos, de alguna manera, para existir, necesitamos comprender. Comprender nuestra existencia personal, comprender la existencia de las personas con las que convivimos y comprender nuestro pasado histórico y el mundo, la historia a la que hemos llegado. Es decir, hay toda una perspectiva grande, importante, ¿no? Y es que la existencia humana forma parte de una cadena histórica. Nosotros estamos en esa cadena. Y esa cadena es una cadena que requiere, como es una tradición, requiere estudiar esa tradición para comprender el presente. Para comprender lo que es el mundo del siglo XXI, tenemos que arrancar, ¿verdad?, en la antigüedad clásica, ¿verdad? Y ver qué ha pasado a lo largo de la historia y cómo la historia se ha ido forjando a lo largo de todos estos siglos. Y aquí estamos. Entonces, claro, para Gadamer tiene mucha importancia el concepto que él señala, y que es un concepto lógicamente alemán, Wirkungsgeschichte, ¿no?, que es como los efectos de la historia. La sociedad genera, con las obras culturales, genera efectos. Es decir, ¿qué efecto ha tenido, por ejemplo, el Quijote en la cultura española y en la cultura universal? Pues, sin duda, que un efecto que, desde luego, Cervantes ni podía imaginar, ¿no? Y así con todas las obras, es decir, todas las grandes obras, no solo están ahí y han sido escritas y hay que retrotraerse al autor, es que sobre todo hay que estudiar las obras en su contexto, ¿no?, en todo su contexto, en todos los efectos que han tenido las obras, ¿no? Entonces, Gadamer va a poner de manifiesto sobre todo el valor de la tradición. Esto me parece muy interesante, ¿no?, que es el concepto de tradición. El concepto de tradición es el concepto de todas las costumbres, todas las cosas que están presentes en la cultura nuestra, pues todo eso, de una manera inconsciente está presente en nosotros. Y está presente en la comprensión. Comprender siempre requiere un acto previo o una precomprensión. Y esa precomprensión está basada en la tradición que hemos recibido. Por ejemplo, la educación. Y bueno, yo he sido educado en una tradición cultural desde niño y me han enseñado una serie de cosas, me han dado una formación y toda esa tradición que viene de siglos y siglos y que se ha ido transmitiendo de generación en generación, todo eso es un bagaje cultural inmenso. Y ese bagaje lo tenemos ahí nosotros. Y está en nuestra mente. ¿Por qué? Porque está en nuestra educación y está en la tradición de los pueblos y, por tanto, está en la tradición cultural de los pueblos y está en la vida de las personas. Entonces, si yo quiero realmente entender la verdad y una de las obras principales de Gadamer, o quizá una de las principales, Verdad y Método, es que para llegar a la verdad, precisamente la verdad humana, lo que no necesito es método, sino lo que necesito sobre todo es comprensión y conocimiento de la tradición. Y la tradición incluye todos los efectos que ha tenido en la cultura las obras culturales. Las obras están vivas, de alguna manera. Cada obra, he citado una obra de literatura famosa, El Quijote, pero podríamos hablar de cualquier obra, no solo obras literarias, cuadros, esculturas, y luego pues todas las obras también culturales, es decir, bueno, pues, la legislación, el derecho romano y bueno, todo lo que han sido las obras culturales tienen su vida propia y esa vida propia tiene un efecto sobre las personas, sobre la sociedad, sobre la cultura, y eso está ahí como el gran concepto, uno de los grandes conceptos que
que trata Gadamer es el concepto de tradición y el valor de la tradición, ¿no? Entonces, la comprensión de las obras culturales requiere tener en cuenta el valor positivo e interpretativo de la tradición, es decir, el contexto cultural en el que nacen y crecen las obras culturales. En cada época histórica. Comprender la cultura requiere situarla en el contexto de sus prejuicios o tradiciones. Para Gadamer, los prejuicios no son algo a evitar. Dice, no, pues es que los prejuicios son algo natural en la persona. Toda persona tiene una serie de prejuicios, tiene un contexto cultural que es propio. Dice, bueno, esos prejuicios no son algo negativo, son algo positivo, valioso para entender las obras culturales, ¿no? Para entender para comprender la cultura, ¿no? Juzgar la historia requiere comprenderla con los prejuicios propios de sus autores y de su tiempo, ¿no? Bueno, pues entonces Gadamer dice, así para resumirlo en sus conceptos fundamentales, conocer presupone siempre un contexto cultural, unos puntos de partida, una tradición o cultura recibida, unos presupuestos o prejuicios. Ahí está la tradición, las costumbres, las instituciones, pues todo eso forma parte de ese acervo cultural, ¿no? Entonces, la comprensión es siempre situarse en una determinada perspectiva personal y dice Gadamer, bueno, ese punto de vista en el que uno se encuentra para conocer y comprender las obras culturales y la cultura y toda la realidad en la que se encuentra una persona en la existencia, siempre es una perspectiva con un horizonte finito, limitado, parcial, ¿no? Es decir, bueno, pues claro, el sujeto está dentro de su punto de vista y tiene su propio horizonte de comprensión, desde su tradición, desde sus costumbres, de las instituciones que ha recibido, bueno, pues tiene que es limitado, ¿no? Pero bueno, pues es lo que le sirve para comprender, ¿no? Comprender la cultura de los demás significa trasladarnos hacia la perspectiva con la que actúan los demás. Nuestro horizonte tiene la posibilidad de ser ampliado y encontrar nuevos horizontes. Este es un concepto para Gadamer muy clave, el horizonte de comprensión. ¿Qué es el horizonte de comprensión? De alguna manera, el mundo en el que yo me encuentro, esa perspectiva desde la que yo veo las cosas, y ese horizonte de comprensión es el que a mí me permite interpretar o comprender de alguna manera una comprensión previa y luego ir avanzando hacia el horizonte cultural de la persona con la que estoy conviviendo para comprender a esa persona, el horizonte cultural en el que se encuentra la obra que estoy estudiando, que estoy analizando. No sé si consigo más o menos, como ven, es un tema complejo, ¿verdad? Pero vamos, por aquí van un poquito las líneas, ¿no? Nuestro horizonte tiene la posibilidad de ser ampliado y encontrar nuevos horizontes. Reconocer al otro y comprenderlo requiere moverse hacia el horizonte del otro. Alcanzar su perspectiva o contexto histórico. No sé si logro explicar lo que es un tema muy complicado, ¿no? Que es toda la hermenéutica de este. Entonces, comprender a una persona, comprender sus obras y sus acciones, significa situarse en su horizonte de comprensión, en su cultura, en el contexto cultural e histórico en el que esa persona existe y actúa. La comprensión requiere que el horizonte del intérprete, yo si quiero comprender algo, al relacionarse con el del autor, quiero comprender pues, a un pintor, Goya, que
cuando pintó los fusilamientos del 3 de mayo, por ejemplo, eso ya lo veremos en la próxima sesión, que ya trataremos sobre el arte, bueno, me tengo que meter un poquito en el horizonte de comprensión de este pintor. Si quiero comprender pues, cualquier obra literaria, quiero entender a Goethe, por ejemplo, o quiero comprender a cualquier autor literario, pues me tengo que meter en ese horizonte de comprensión desde el que ha escrito esa obra, y también cómo esa obra ha influido en la cultura hasta llegar a nosotros, ¿no? Yo no sé si él habla, dice, de comprender requiere siempre un proceso de fusión de horizontes, es decir, ir desde mi horizonte al horizonte del otro. Quizá la palabra también que podría ayudarnos es a la integración de horizontes, ¿no? Ir a la cultura del otro, integrar de alguna manera, o integrarme yo en la cultura del otro, integrar al otro en mi cultura, ¿no? Como ven, estamos ante el gran problema, digo, que es la hermenéutica, es la comprensión de las obras, la comprensión de la cultura, ¿no? A lo largo de la existencia, cada persona forja su cultura y lo hace desde la tradición que recibe, mediante sus experiencias, razonamientos y juicios propios. Cada persona forja sus convicciones personales desde sus experiencias por las que somete a las tradiciones y costumbres sociales a una cierta crítica. Es decir, que no estamos pasivos, ¿no?, sino que somos también protagonistas activos dentro de una cultura en la que nos encontramos. Y es verdad que recibimos todo esto, pero al mismo tiempo, pues no estamos determinados por la tradición, por la cultura, sino que también, bueno, pues somos protagonistas de la cultura en la que nos encontramos, ¿no? Y de alguna manera todos, pues con la tradición que recibimos, tenemos un cierto espíritu crítico. Y hoy día ni que hablar, ¿no?, de todo esto. O sea, hoy día hemos pasado de unas tradiciones a una época en la que de alguna manera tiramos por la borda, o queremos tirar por la borda, muchos años, muchos siglos de tradición, y queremos crear una novedad, una cultura nueva, ¿no? Esto se nota mucho en la gente joven, ¿no? No me interesa el pasado, lo que a mí me interesa es lo que se está produciendo en el presente y las modas presentes y cómo estamos cambiando siglos de modas y de culturas. Estamos en una actitud muy de cambio de época, ¿no? De cambio de cultura, ¿no? Bueno, pues ya tengo que ir acabando porque me estoy pasando de la hora. Y quiero terminar con esta idea. Nosotros no somos, por tanto, sujetos pasivos, sino sujetos activos ante la cultura de nuestro tiempo, y también nos erigimos en jueces del presente cultural, de la historia y de la tradición. Nos erigimos en protagonistas y forjadores de la cultura presente mediante nuestra existencia y nuestras obras, ¿no? O sea que, bien, como ven, la filosofía de Gadamer pues es una filosofía muy compleja, en la que por una parte estamos, el sujeto está metido en una tradición, está metido en un contexto y tiene que conocer ese contexto para comprender las obras culturales, pero al mismo tiempo también es protagonista de ese contexto cultural, y también todas las obras y todas las acciones humanas pues de alguna manera intervienen en ese contexto cultural. De alguna manera, lo que viene a decir Gadamer es que, claro, en las ciencias humanas lo que importa es situar lo concreto, lo particular, en el contexto general. Dice, al final solo podremos saber los efectos que ha tenido una obra cultural al final de la historia, ¿no? Porque al final, pues todo lo que ha sucedido en la historia pues ha creado toda una realidad cultural muy complicada, que es una realidad dinámica, en la que todas las obras de alguna manera son obras vivas que están influyendo, y luego los sujetos personales, los actores, que somos las personas humanas,
estamos interviniendo en esa cultura y somos protagonistas de esa cultura y recibimos y también influimos de alguna manera, unos más, otros menos, pero bueno, ahí estamos, ¿no? En todo este... Entonces hay que ver el contexto en su mayor amplitud, viene a decirnos Gadamer, para comprender las acciones humanas, para comprender la existencia humana en cada época histórica, ¿no? Y bueno, pues ya aquí corto, ahora tendremos un ratito de intervenciones, a ver si podemos hacer alguna aclaración que quieran preguntar. Y bueno, esa cámara se puede dejar